Bueno, ya tenemos a nuestro tercer entrevistado. Se trata del director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Pojorges. La organización Transparencia Internacional publicó el índice de percepción internacional de corrupción 2021 y México permanece en el lugar 124. Y bueno, pues esto se relaciona un poquito con lo que estaba diciendo precisamente Carlos Salazar, ¿no? Esto va a abrir pues una brecha de discrecionalidad, la contrarreforma eléctrica que está planteando el presidente López Obrador. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, pues el presidente López Obrador ha utilizado el tema de como bandera política la corrupción. Sin embargo, pues este flagelo no se ve que se logre erradicar ni en los gobiernos obviamente panistas, priistas, pero pues tampoco en este de Morena. Y Darío, hay que decirlo, mucho de lo que explica la llegada a la presidencia de la República para el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, pues era el clamor social de que se enfrentara con todo la corrupción. Este es un tema que ha herido por muchos años a la sociedad mexicana y que se toma como bandera política, pero en realidad es una exigencia social ya de muchos años. Yo creo que había una sensación de hartazgo, ¿no? Alrededor de estos temas. No hace muchos años teníamos listas completas de gobernadores, ¿no? Que estaban involucrados en desfalcos multimillonarios, mucho ruido alrededor de la presidencia de la República. Y sí, aunque mejoró el índice de percepción de la corrupción en el primer año de la administración del presidente López Obrador y en el segundo, ahora en el tercer año ya se estabiliza, se mantiene la misma calificación que el año anterior, nos quedamos con 31 puntos y tampoco mejoramos en términos de nuestra posición relativa en el mundo. Seguimos, como lo decías hace un momento, en la posición 124 de 180 países que vimos en el mundo. Por supuesto, Eduardo. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, encantado. Buenas tardes. Eduardo, ¿cuáles serían los aspectos sensibles donde pues esta administración ha de alguna manera pues fallado en el tema de la lucha contra la corrupción? Mira, creo que ha sido muy eficaz el discurso anticorrupción para mantener el apoyo social, el apoyo popular. Más del 60% de las personas encuestadas en México, quiere y respalda, ¿no? Que se vaya contra la corrupción y en serio, y respalda al presidente López Obrador. Donde no están viendo ni los analistas internacionales, ni los expertos, ni las evaluaciones que se hacen sobre el tema resultados, es en el capítulo de sanciones. Digamos que hay una fórmula muy vieja que me imagino que tú y yo conocemos y también Darío desde hace muchos años, que Sí. es rostizar un caso, ¿no? Durante 6 años, ¿no? Entonces le vas dando vueltas al caso Lozoya, al caso Robles, a los distintos casos, pero no llegan a sentencias. Y ese es tal vez el problema más importante. En México se abren carpetas de investigación, muy poquitas se judicializan, prácticamente ninguna llega a sentencia y los activos desviados por corrupción no regresan a las arcas de la nación. Entonces tenemos un modelo donde hay mucho ruido alrededor de los grandes casos, pocas nueces en términos de sanciones impuestas por un juez y definitivamente no se ha devuelto el dinero robado, ¿no? La frase que utiliza el presidente de la República es devolverle al pueblo lo robado. Incluso se creó un instituto del que no escuchamos nada, ¿no? Prácticamente que tendría que estar hablando de cifras multimillonarias de regreso a las arcas de la nación. Entonces, ahí está el nudo. No es un modelo pues, que se ha utilizado en el pasado. Creo que ha habido cambios importantes, también hay que decirlo, la incorporación de la UIF y la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria a tareas que tienen que ver con lavado de dinero y anticorrupción, pero no está siendo suficiente como para mostrar contundencia, sanciones y justicia, ¿no? Y esto no tendrá que ver, Eduardo, pues con la falta de coordinación de estas instancias, eh, como que sus cabezas a veces hasta parecería que están trabajando con agendas personales, cuando debiera ser una colaboración conjunta de estas instancias, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República, la UIF, en fin,
Y ahí lo vemos, ¿no? Los escándalos mediáticos en cada uno de esos casos. Tocas un tema muy importante porque fíjate cómo la idea de un sistema nacional anticorrupción, Darío, era justamente que se sentaran a la mesa, que se pusieran de acuerdo, que definieran prioridades para los temas de control efectivo de la corrupción y que pudieran actuar de forma coordinada. Cuando tienes el regreso de una figura hiperpresidencialista como la del presidente López Obrador, la única coordinación posible es en aquellos temas que le preocupan al presidente, ¿no? Entonces ahí sí van todos alineados en algún tema. Pero creo que estás describiendo un tema bien sensible de esta administración y es que pues no hay un esfuerzo articulado, permanente, sistemático alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción, que no es otra cosa que una mesa de coordinación, porque muchos pensaban que era un órgano nuevo, ¿no? Que se estaba creando una nueva instancia. En realidad es un mecanismo para coordinar las piezas que tenemos. Si a eso le agregas, Darío, algo que varios de nuestros colegas a nivel internacional les preocupa el caso mexicano y lo puedo compartir, que es el uso político electoral de las fiscalías, no solo las de anticorrupción, de las fiscalías en general, que son constitucionalmente autónomas, pero no son independientes, digo, para decirlo muy claro, actúan de la mano de muchos de los gobernadores, del interés electoral, actúan con sincronía perfecta, por ejemplo, en casos como el del exgobernador Sandoval, ¿no? De Nayarit, ¿no? Que fue detenido durante un proceso electoral como el de 2021, digamos, claramente tiene efectos político-electorales. Creo que si combinas la falta de coordinación o las agendas individuales con un problema que empieza a ser ya más sistemático para el caso de México, que es la falta de independencia de las fiscalías, yo creo que estás describiendo mucho de lo que hace que México no se mueva en estas y otras evaluaciones internacionales. Eduardo, el tema de las compras de gobierno también se ve, digamos, que con mucha atención por los analistas. ¿Cuál sería tu opinión, dado, pues, digamos, que procesos importantes que se están dando, sobre todo en obra pública? Mira, hay dos ángulos del tema. Históricamente México ha tenido muchos problemas porque no tiene un sistema nacional de contratación pública. Lo que tenemos son 122 formas diferentes de comprar o vender desde el gobierno, lo cual es un galimatías jurídico inmenso, ¿no? Tenemos un régimen especial para CFE, otro para Pemex, uno para los estados, otro para el Poder Judicial, el Congreso compra de otra manera. Entonces no tenemos un sistema nacional de contratación pública. Claro, las compras federales son muy importantes y están algunas de ellas en Compranet, pero claramente ahí hay un asunto. Sobre el abuso de la adjudicación directa, que suele ser un tema, sin duda es un abuso, pero no todas las adjudicaciones directas son corrupción, ¿no? Ahí es una mala práctica, pero no podemos en automático decir que una adjudicación directa es porque se le dio corrupción, ¿no? Lo que sí creo que tenemos es un abuso de esa figura, ¿no? Y lo que vivimos en contrataciones, también lo estamos viviendo en concesiones y en permisos. Lo que pasa es que lo hemos discutido menos como país, pero tú me podrías, digamos, hay una lista de concesiones a nivel estatal que pues no tienen mucha racionalidad, salvo que son muy cercanos al grupo en el gobierno, y con los permisos, piensa en la cantidad de permisos que se entregan en el país, algo parecido. Yo te diría que concesiones, contrataciones, permisos, sin duda son áreas muy vulnerables en donde no se ha corregido por completo el riesgo de corrupción y que siguen siendo, decías tú, obra pública, completamente de acuerdo contigo, la obra pública es un imán, ¿no? Para las malas mañas en términos de contratación pública. Pues Eduardo Bojorges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, mucho gusto de platicar contigo y saludarte. Igualmente, Darío, muchas gracias. Gracias por el espacio. Que pasen muy buenas.